La palabra del Señor, Mateos capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Aleluya. Si usted lo encontró, grite amén. Todavía hay varias páginas por ahí. Mateo capítulo 25, versículo 14. Todos los que lo tengan, digan amén. Ahora sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuánto? 5 talentos. A otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó a otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te pido que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón conforme a la necesidad de tu pueblo, y daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Queremos hablar en este día bajo el tema mayordomos. Y yo no quiero ser, necesito que me ayuden con la comunión allí, no quiero ser muy extenso, demasiado extenso, pero quisiera hablar unos minutos sobre mayordomía. Y escuche bien, el mayordomo no es el dueño. Yo creo que una de las cosas que tenemos que dejar establecidas desde el comienzo del mensaje es que el mayordomo no es el dueño. El mayordomo es el que cuida lo que es del dueño. Entonces, ¿de cuántas cosas yo soy dueño? Yo, ¿de cuántas cosas soy dueño? Si nos vamos al ámbito cristiano, Víctor, yo no soy dueño de nada. Soy mayordomo de todo lo que Dios me ha dado. Porque usted me dice, no, pastor, yo soy el dueño de mi casa. Ahorita vamos a ver lo que dice el Salmo 24.1. Es más, lo vamos a ver ahora en la introducción. Dice el Salmo 24.1, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted tiene un dueño y yo tengo un dueño. Y todo lo que yo tengo es de mi dueño. ¿Cuántos dicen amén? Todo es de mi dueño y yo soy mayordomo. Usted no es dueño de su vida, usted no es dueño de su tiempo, usted es mayordomo de su tiempo. Dios le dio el tiempo, pero usted es mayordomo. Y un día, como mayordomo de mi vida, yo voy a tener que decirle a Dios qué yo hice con mi vida. Un día yo, como mayordomo de mi familia, yo voy a tener que decir a Dios qué yo hice con mi familia. Un día, como mayordomo de mi economía, yo tengo que decir a Dios qué yo hice con mi economía. Como mayordomo de todas las cosas que Él me dio, yo voy a tener que decirle a Dios qué yo hice con lo que Él me dio. Usted no es dueño de los dones que Dios le ha dado tampoco. Hay gente que se cree dueño. Ni es dueño del ministerio tampoco, ni es dueño de la iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo no soy el dueño de esta iglesia.
somos mayordomos. El dueño se llama Dios. Amén. El dueño se llama Dios. Así que cuando hablamos de mayordomía, hablamos de que somos responsables ante Dios por lo que Él nos ha dado. Y esto es una responsabilidad grande. Yo digo, ¿verdad? Y los que son padres aquí tienen una gran responsabilidad, es una bendición. Pero escuche bien, cuando un hijo nace, un ejemplo, es una bendición, nos alegramos. Pero toda bendición tiene su responsabilidad. Escucha bien, mientras más Dios te da, más Dios te va a exigir. Oh Señor, yo quiero una bendición bien grande, no hay problema. Pero mientras más grande sea la bendición, más grande es la responsabilidad que viene con esa bendición. Mientras más grande sea lo que Dios te dé, Dios, dame todos los dones, todos los ministerios, no hay problema, Dios te los puede dar, pero vas a tener que ser mayordomo y de cuidar y responder por todo lo que Dios te ha dado, según nuestra capacidad. Dios confía sus recursos a nosotros y luego espera que maximicemos la efectividad con la capacidad que Él nos ha dado. La mayordomía comienza reconociendo que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Primer principio de mayordomía, yo reconozco, todo lo que tengo no es mío, le pertenece a Dios. Todo es todo. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y estoy hablando ahora, escuche bien, esto es bíblico, esto no se lo inventó el pastor, este es el orden bíblico. Todo lo que tenemos es de Dios. Él nos los presta, Él nos lo permite administrar. Pero aunque lo tengamos nosotros, no significa que es de nosotros. Sigue siendo de Él. Todo le pertenece a Él. Entonces yo lo tengo bajo custodia. Yo soy el que custodia. Dios me dio un don de, no sé, de predicar, un ejemplo. Pues yo estoy custodiando ese don. Tengo que usarlo bien. Porque no es usarlo, es usarlo bien. ¿Ok? Es usarlo bien. Tengo que ser cuidador y custodio de todo lo que Dios me ha dado. Aunque podemos tener muchas ideas de lo que es un mayordomo, ¿verdad? Un mayordomo, y la Escritura lo compara así, y es de lo que leímos en la Biblia. Un mayordomo en el mundo antiguo era una persona a la que se le daba la responsabilidad y la autoridad para gobernar los asuntos de la casa. Un ejemplo lo vemos en José. José fue un buen administrador. Escuche bien, la administración es espiritual y es parte también. Aquí dice, no, yo puedo ser una persona buena cristiana y mal administrador. Usted tiene que ser buen administrador de lo que Dios le ha dado. Eso incluye todas las cosas, incluye los dones, pero incluye el dinero también. Incluye la familia, incluye los hijos, buen administrador de todo. Vemos la historia de José, donde José fue un buen administrador. Potifar lo puso como mayordomo de la casa y él cuidó, hizo todo lo que convenía y lo que hacía falta en la casa en función de mayordomo, y era responsable y lo hizo muy bien. Usted sabe lo que pasó después, pero vemos muchos ejemplos de mayordomía. Ahora bien, escuche bien. Al final de la historia, al final de mi vida, cuando los últimos días de mi vida estén llegando, voy a comenzar a preguntarme qué hice con lo que Dios me dio. Y una de las cosas más tristes, escuche bien, una de las palabras más tristes que podemos decir es, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y voy a contar una historia. Hay una película llamada La lista de Schindler. La lista de Schindler es una película tratada sobre un rico alemán, un hombre rico alemán, que salvó, y es verídica, a 1.200 judíos de ser muertos. Le pagó a otro oficial y compró 1.200 judíos para que los cuidaran, para que ellos no murieran. La película cuenta y narra la guerra entre los judíos, ¿verdad? Usted sabe la guerra con Hitler y todo eso, toda esa guerra donde muchos judíos fueron muertos y exterminados. Pero estos 1.200
judíos que fueron comprados por este hombre rico estaban protegidos. Estaban protegidos y no les sucedió nada. Él pagó para que los cuidaran, para que los alimentaran, y así ellos permanecieron, ¿verdad? Allí. Cuando la guerra termina, los judíos que quedaban fueron liberados, habían muerto muchos. Y cuando Snyder se prepara para dejar a estos 1,200, ya el peligro pasó. Yo los compré porque estaban en peligro, pero ya el peligro pasó, quiere decir que ya los puedo dejar. Cuando él se prepara para dejarlos, él se para frente a ellos y ve los 1,200 judíos, todos estaban. Los 1,200 judíos que él compró. Todos estaban. Se vuelve a ellos, los mira y rompe a llorar. ¿Y saben lo que dijo cuando los vio a los 1,200? Pude haber comprado a más judíos y no lo hice. Si hubiera podido comprar a más judíos, si hubiera utilizado el dinero que gasté en el carro que tengo ahí, y eso lo hice, pero no pude comprar, no aproveché y compré más judíos. Dijo él, derroché mi dinero en muchas cosas vanas. Miró su automóvil que le había costado tanto y dijo, si yo te hubiera vendido, podía haber comprado por lo menos 10 más. Pero quiero enfocarme en esa frase, pude haber comprado más. ¿Cuántas veces nosotros miramos lo que tenemos, miramos lo que Dios nos ha dado y decimos, yo pude haber hecho más con lo que Dios me ha dado? Yo puedo hacer más con lo que Dios me ha dado. Pero no lo estoy haciendo. Cuando llega al final de nuestras vidas, lo más importante no será cuánto dinero ganamos. Escuche bien, cuando llegue el final de tu vida, lo más importante no será cuánto era tu sueldo semanal, cuándo era tu sueldo mensual. No, eso no va a ser importante, usted ni en eso va a pensar. Cuando lleguen los finales días de nuestra vida, no va a ser importante cuánto ganamos, sino cuánto dimos. No cuánto ahorramos, sino cuánto usamos para el bien de otros. Lo esencial está cuando ayudamos a otros a salvarse. Y esa es la clave. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos utilizando hoy? ¿Qué hacemos con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántas personas estamos bendiciendo con lo que Dios nos ha dado? Con nuestra amistad. Con las bendiciones. Porque mire, somos muy bendecidos aquí. Somos muy bendecidos. Puerto Rico es muy bendecido. El versículo del Salmo 24, usted lo leyó ahorita, lo leí ahorita, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, es Dios el Señor de toda la tierra. Es Dios el Señor de todos los seres humanos. Y lo primero que debemos hacer hoy, reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida. Y reconocer, somos del Señor. ¿Alguien lo puede decir? Yo soy del Señor, yo soy del Señor. Somos del Señor. Dígame si usted es del Señor, amén. Somos del Señor. Por dos razones somos del Señor. La primera razón, porque Él nos creó. Somos del Señor por dos razones, por creación y por redención. Mire eso. Somos por creación, somos de Dios. A usted no crea que usted nació, no piense que usted nació usted tiene antecedentes del mono. No piense eso. Usted nació porque Dios lo creó. Dios lo creó. Y si Él nos creó, Él es el Señor de nuestra vida. Un cristiano es una persona. Mire, ¿qué es un cristiano? Le voy a definir lo que es un cristiano. Si yo le dijera a usted, defíneme lo que es cristiano. Algunos me dirán diferentes definiciones. Te voy a dar una bien sencilla basada en el mensaje de hoy. Un cristiano es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho por redención y por creación de manejar cada detalle de su vida.
El que es cristiano se rinde incondicionalmente al señorío de Cristo. Se rinde al señorío de Cristo. Se rinde al señorío de Cristo. Si alguno afirma que es cristiano, pero no demuestra a través de su vida que el Señor es su Señor y que es el Señor de las cosas que posee, entonces debería cuestionarse si verdaderamente es cristiano. Es un reto, sí, pastor, es un reto. Yo reconocer que lo que tengo es de Dios, pero es que si nos vamos a explicar las cosas en su razonamiento, es bastante más fácil de entender. Es bastante fácil de entender. Yo recuerdo, y yo lo he dicho otras veces, papi, yo recuerdo en Laja que nosotros visitábamos una panadería que estaba cerca de la iglesia donde nosotros íbamos. Y papi, usted sabe, Dios es bueno y gracias a Dios. Y cuando papi fue a esa panadería, de hecho, después de ese día nunca más dijo, no vuelvo a esta panadería. Y le dijo a la dueña de la panadería, Dios es bueno, mira todo lo que Dios nos ha dado. No, Dios no, esto yo me lo gané por mi fuerza. Esta panadería yo fui quien la hice. A los 2 meses estaba cerrada la panadería, ya usted entiende por qué. El día que usted piense que usted lo que tiene es porque usted es fiel, porque usted es inteligente, porque usted es capaz, usted va a estar equivocado, yo voy a estar equivocado. ¿Ok? Cuando Dios nos... Déjame tomar un poquito de agua para no quedarme sin gasolina. Gracias, Daniel. Después te compramos un Limber, así decía. ¿Se acuerdan? Tenemos un ejemplo en Saulo de Tarso. Mire, cuando Saulo de Tarso se convirtió en cristiano, demostró la actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Mira cuál fue la actitud. Para el que no está muy familiarizado con la historia, le voy a dar un resumen. Va Saulo persiguiendo a los cristianos y de momento, algunos dicen que se cayó del caballo. Eso bíblicamente no lo dice de esa manera, pero se cayó al piso. No importa si es del caballo o no es del caballo, eso no es importante. Lo importante fue que él se quedó ciego, se cayó, escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él entendió que esa voz venía del cielo y esa luz venía del cielo, postrado en tierra, dijo 2 cosas. 2 preguntas que los cristianos tenemos que hacernos. ¿Quién eres, Señor? Y cuando supo que era Jesús, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros muchas veces la primera la contestamos, ¿quién eres? Soy Jesús. Oh, Jesús, pues mira, esto es lo que yo quiero hacer, Jesús. Pero Saulo no habló de sus planes. Saulo dijo, tú eres Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que usted entienda que Dios no se va a meter en mis planes, yo tengo que meterme en los planes de Él. Hay gente que la primera pregunta la contestaron y dice, ¿quién eres? ¿Eres Jesús? Sí. Pues mira Jesús, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. Estos son mis planes. Esta es mi forma. A esto voy a llegar. Esta es mi meta. Pero la pregunta correcta debe ser, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy utilizando lo que Dios me ha dado para hacer lo que Él quiere que yo haga? Eso es importante. Muchas veces, ¿verdad? No somos como Saulo, sino que levantamos. Es como yo decir, tú eres el rey de mi vida. Jesús, tú eres el rey de mi vida. Pero me levanto, le quito la corona, me la pongo yo y digo, sí, pero yo voy a decidir. Tú eres el rey, pero yo decido. No. Si Él es el rey y Él es el Señor, es el que decide. Y la historia que leímos habla de los talentos. Y cuando hablamos de talentos, ¿verdad? Yo sé que nosotros en Puerto Rico la palabra talento que utilizamos es para talento de música, de hablar, de esto. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Era otro tipo era moneda, ¿verdad? Eran dólares, pesos. Eso era talento, ¿verdad? A lo que se refiere. No era una moneda como tal, sino un peso. Y tenía diferentes valores, ¿verdad?
Y a uno le dio 5 talentos. Le entregó 5 talentos. Y cada uno, no le dio, mire, no le dio instrucciones. No le dijo, tú vas a hacer esto o no vas a hacer esto. Se los entregó. Tú vas a cuidarme estos 5 talentos. Tú vas a ser el mayordomo de estos 5 talentos. Le dio 5 cosas. A nosotros nos ha dado más de 5 cosas. ¿Qué tú vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Esa es la pregunta que podemos hacernos hoy. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y el primero, ¿verdad? Fue y negoció y lo duplicó. No se dice exactamente lo que hicieron, pero podemos concluir que esos siervos, el primero y el segundo, hicieron un buen trabajo. Hicieron su trabajo con perseverancia, tuvieron éxito y estaban preparados para rendir cuenta. Mire, esta parte es donde los amenes no van a ver, pero aunque se haga difícil decir amén, esto es amén. Aunque me duela decir amén con lo que voy a decir ahora, es amén. Aunque se me haga difícil tragar cuando digo esto, pero es amén. ¿Qué es lo que usted va a decir, pastor? Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios un día. Todos tendremos que rendir cuentas. Y tenemos que prepararnos para rendir cuentas. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? Porque Dios es nuestro dueño. Y un día nuestro dueño nos va a preguntar, oye, ¿y qué hiciste? ¿Te di una vida? ¿Te di 50 años, 60 años, 70 años, los años que usted viva? ¿Te di la fuerza? ¿Te di salud? Cuéntame, ¿qué hiciste con eso? ¿Te di una voz? ¿A cuántas personas le hablaste con tu voz? ¿Usted sabe que hay gente que no tiene el privilegio de hablar y usted sí? Yo sí. Tenemos un privilegio, ¿verdad que sí? El tercer siervo, usted sabe que fue y escondió el dinero de su señor. No hizo nada con el dinero de su amo, sino que para no perderlo, ¿verdad? Lo escondió. Pero no hizo nada. No hizo nada. ¿Estamos usando lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos utilizando lo que Dios nos ha dado o no hemos hecho nada? Dios te dio algo, pero tú no has hecho nada. No vine aquí a regañarte porque eres de los que no has hecho nada, o si haces o no haces, porque esto no es por nadie. Es más, este mensaje, y le voy a explicar ahora cómo es que el pastor escoge los mensajes que va a predicar. Número 1, orando, y número 2, que primero me hablen a mí. Así que el primero que le habla a Dios a través del mensaje es si el pastor está usando lo que Dios le ha dado. Y si lo está usando para lo que Dios quiere. No para lo que yo quiero, para lo que Dios quiere que yo lo utilice. Pero sí tenemos que tener en nuestra mente que un día tendremos que rendir cuenta a nuestro amo de cuál fue nuestra acción con lo que Él nos dio. Escuche bien, y termino con esto. Dígame, ven. Termino con esto, si pueden venir a acompañarme allí. Para Dios es más importante que tú seas fiel a que seas famoso. Escuche bien. Fiel a mi dueño. Fiel a mi amo. Escuche bien. Dios está más interesado en que tú seas fiel a que seas reconocido. Hay gente que está pensando, Dios está interesado en que yo me convierta en pastor. Dios está más interesado en que te seas fiel a que seas pastor. Dios está interesado en que yo me convierta en el próximo evangelista. Dios está más interesado en que seas fiel a que seas evangelista. Dios está interesado en que yo me convierta en el próximo adorador internacional. Eso está tremendo, pero más interés tiene Dios en que seas fiel a que seas adorador internacional. Que seas fiel como mayordomo de lo que Él te entregó. Que seas fiel como mayordomo de lo que Él te entregó. Spurgeon dijo algo sobre la fidelidad. Y mire lo que decía Spurgeon. El príncipe de los predicadores dijo esto sobre la fidelidad y sobre los mayordomos. Que algunos fueron fieles y otros no fueron fieles. El mayordomo infiel fue el que no hizo nada con lo que Dios le dio. Pero escuche bien esto. Dice, es mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser infiel en la clase de adultos. Comparando cosas. Es mejor ser fiel en una aldea que viven 20 personas que ser fiel en una iglesia que hay miles de personas. Es mejor ser fiel en una reunión
donde haya poca gente, decía Spurgeon, que ser fiel en un edificio grande. ¿Por qué él está haciendo esta comparación? Porque él está diciendo lo siguiente. Si el volverse importante te va a afectar tu fidelidad. Yo decía algo, no sé, no me acuerdo ahora dónde fue. Yo creo que fue el jueves pasado en el culto de oración. Que Dios tiene una balanza y en una parte está lo que yo deseo. Y en otra parte está el bienestar de mi alma. ¿Usted sabe algo? Dios está más interesado en el bienestar de mi alma que en lo que yo deseo. Y lo pongo así como una balanza. Si lo que yo deseo le va a hacer daño a mi alma, ¿qué usted cree que va a hacer Dios? Ay, pastor, tú no sabes cuántas peticiones yo tengo ante Dios y cuántas veces me ha dicho que no. A mí Dios me ha dicho que no, a alguien más le ha dicho que no aquí. Levante la mano los que Dios le ha dicho que no a algo que ellos desean. Pero yo le digo a Dios, los no duelen. Pero si es por salvar mi alma, dime que no. Los no son difíciles de responder. Pero si lo que está en juego es mi alma, prefiero que me digas que no, aunque pelee. Prefiero que me digas que no, aunque no entienda. Prefiero que me digas que no, aunque eso es lo más que yo deseo. Dios, si le va a afectar a mi alma, no me lo dé. Señor, yo deseo esto, pero si le va a afectar a mi alma, no me lo dé. Jabes en un momento adoró y dijo, oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estará conmigo, pero que no me dañe. En otras palabras, Jabes estaba diciendo, Dios, yo anhelo que tú ensanches mi territorio, Dios. Yo anhelo que tu mano esté conmigo. Yo anhelo que me des bendición. Pero si alguna de esas bendiciones me va a dañar, mejor no me la des. Si alguna de esas bendiciones me va a alejar de ti, mejor no me la des. Si alguna de esas bendiciones le va a afectar a mi alma, mejor no me la des. Y ahí es donde es difícil. Porque cuando llega el no de Dios, pero es porque Dios está más interesado en que seamos fieles. No te preocupes si no llegas a ser un predicador internacional. Preocúpate por haber sido fiel. No te preocupes porque quizás no cumpliste todos tus sueños, todos tus anhelos, pero al final del día, que Dios pueda decir las palabras más lindas. Ven, siervo fiel. No dice, bien, siervo reconocido. Ven, siervo famoso. En el cielo no va a haber una fila especial para los que son famosos. Aquí los que son famosos, vénganse por esta fila, no. Allá solamente va a haber un título. Y el título que vamos a tener es siervo. Ven, siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Para mí esto es demasiado importante, iglesia. Que podamos entender esto. Somos mayordomos. Dios nos dio algo para cuidarlo. Seamos cuidadosos y fieles a lo que Dios nos dio. Cuidemos lo que Dios nos dio. La pregunta es, ¿estamos cuidando verdaderamente lo que Dios nos dio? La buena noticia, ¿cuál es, pastor? Estás a tiempo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. No ha llegado el final de tu día, estás a tiempo. Si le fallaste, ay, pastor, usted está predicando hoy de la fidelidad, de ser fiel, pero ayer me tropecé. Ya perdí la oportunidad. No perdiste la oportunidad. Hoy Dios te da la oportunidad de volver a empezar. Y dice la Biblia que Él borra nuestro pasado. El año pasado, pastor, no pude ser fiel. Comenzó un nuevo año. ¿Qué tal si este año te propones a ser fiel? El año pasado, pastor, descuidé muchas cosas.
¿Qué tal si este año comienzas a cuidar lo que has descuidado? Siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El día del juicio o el día de la rendición de cuentas, Dios no te va a preguntar, ¿qué hizo tu iglesia? Porque alguien puede decir, esto no es aquí, esto es otra iglesia. En otra iglesia pueden decir, cuando llegue el día de rendición de cuentas, yo le voy a decir a Dios, la culpa fue del pastor. Habla con el pastor porque el pastor es el culpable. Pastor, esto, aquello y lo otro. Pero ese día, la rendición de cuentas no nos va a preguntar, ¿qué hizo tu iglesia contigo? ¿Qué hizo tu jefe contigo? ¿Qué hizo tu presidente contigo? No. Él va a preguntar, ¿qué hiciste tú? Mire, escuche bien esto, por favor. Ya termino. En la rendición de cuentas, Dios no te va a preguntar por nadie. Ni te va a preguntar por tu esposo, ni por tu esposa, ni por tu hijo. Cada cual va a responder por ello. Pero sí te va a preguntar qué hiciste tú. Ay, es que me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron otro. Él no va a preguntar qué te hicieron, él va a preguntar qué hiciste tú. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Y ese día responderemos. Y mi sueño no es ser pastor de una iglesia más grande. Mi sueño no es ser más reconocido en Facebook. Mi sueño no es viajar a 80 países. ¿Sabes cuál es mi sueño? Que ese día pueda escuchar de Dios decir, ven buen siervo fiel. Ven buen siervo fiel. Ven buen siervo fiel. Iglesia, que esa sea tu meta. Ven buen siervo fiel. Ven buen siervo fiel. ¿Sabes por qué es difícil ser fiel? Porque la fidelidad no se aplaude. Aquí yo no digo, aquí la fidelidad no se reconoce. A nosotros nos gusta que, voy a exponerme porque a mí me gusta que me aplaudan, que se conozcan. Pero usted puede pensar que la fidelidad no se aplaude. Ay, yo no soy fiel, pero es que cuando salgo de aquí del templo, el pastor no está en casa, no va a saber lo que yo hice, el pastor no sabe. Pero un día, lo más que va a importar es la fidelidad. Un día, el día de rendición de cuentas, va a importar qué hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y muchas veces pensamos, Dios es un Dios malo que está esperando para castigarme. Dios no quiere castigarte. Dios quiere recompensarte. Mire, Dios dice, no queriendo que ninguno perezca. Cristo no ha venido porque todavía hay gente que necesita volver. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno sea hallado infiel. No creyendo que ninguno sea hallado descuidado. ¿Sabes cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es que tú llegues al cielo. No es el sueño nuestro. Mire, yo hablaba de la oración el jueves y decía, levante la mano los que están aquí que les gusta o desean que Dios, déjame cómo hago la pregunta. ¿Cuánto nos gusta que Dios nos escuche? Levante la mano, orar, ¿verdad? Que Dios nos escuche. ¿Verdad? Nos gusta que nos escuchen. Pero yo decía el jueves, Dios está más interesado, Dios tiene más deseo de escucharte que lo que tú tienes de hablar con Él. Mire eso.
Dios tiene más deseo de salvarte que de lo que tú tienes para salvarte. Es más, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Y tú pensabas que el querer orar viene de ti. Eso lo puso Dios. Que el querer acercarte a Dios viene de ti. Eso lo puso Dios. Yanira, eso lo puso Dios. Que el querer acercarte a Dios y afirmarte con Él viene de ti. Eso lo puso Dios. Él es el que pone el querer como el hacer. Ahora, no ignores el querer de Dios. Hay gente que Dios le ha puesto el querer, pero ellos lo ignoran. Hay gente que Dios le ha puesto el querer, pero ellos se aguantan. Si Dios puso el querer en ti, no te aguantes. Yo siento la presencia de Dios en esta. Si Dios ha puesto el querer en ti, ¿qué estás esperando? Mire, yo veo a Edwin ahí, Edwin me motiva. Porque Dios ha puesto el querer en Edwin. Y han llegado obstáculos, Edwin. Han llegado obstáculos. Pero el querer ha sido más fuerte. Mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Si no te acuerdas de nada más de este mensaje, acuérdate que a todos y que todo lo que tenemos es de Dios, número uno. No somos dueños de nada. Él es el dueño. Somos mayordomos. Lo segundo que te debes acordar, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado y utilizarlo. A todos Él nos ha dado algo, a todos. A todos. Un día nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Te bendije, te di un buen trabajo, te di un buen sueldo, te di una buena esposa, te di un buen esposo, te di una buena casa. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di un talento para cantar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di un talento para predicar. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di un talento para adorarme a través de la música. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y lo tercero, un día, ¿verdad?, rendiremos cuenta y nuestro amo nos va a preguntar. Que nos ayude el Señor. Cuarto y último, que recordemos, la meta principal es que debemos ser fiel. Aunque no seas el más reconocido, trata de ser el más fiel. Y la Biblia dice que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si alguien puede hablar de fidelidad, es Él. Escuché bien, dije fiel, no dije perfecto, porque perfecto yo no puedo ser. Pero puedo ser fiel. En cuanto a mi respecta, voy a ser fiel. En cuanto a mis decisiones respecta, voy a ser fiel. En cuanto a mi esfuerzo respecta, voy a ser fiel. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero que yo puedo hacer, me toca a mí. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Esta palabra ha ministrado a mi vida. Ha ministrado a mi vida. Que nos ayude el Señor a ser fiel. Ser fiel con lo que Él nos ha dado. Yo abro el altar para alguien que necesite fuerzas hoy. Yo abro el altar para alguien que necesite fuerzas hoy. Yo quisiera orar por algunas personas que yo he sentido orar. Mire, el camino del cristiano no es fácil, pero no se rinda. Dios no se va a rendir con usted, no se rinde usted. Pastor, pero se me hace difícil. Persiste. Pastor, pero es que tengo tantas cosas que yo tengo que trabajar. Continúa. Persiste. 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 Quiero orar por fortaleza hoy. Para que Dios nos fortalezca.